Bueno, vamos a hablar sobre el análisis de nivel sintáctico. El análisis sintáctico es el análisis de las funciones sintácticas o relaciones de concordancia y jerarquía que guardan las palabras cuando se agrupan entre sí, en forma de sintagmas. Las oraciones simples y oraciones compuestas de proposiciones. El análisis sintáctico se realiza descomponiendo la frase a analizar en sus diferentes componentes. Vamos a hablar sobre las figuras retóricas o literarias. Son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Ya. Ahora voy a hablar sobre la elipsis, que consiste en evitar la repetición innecesaria de palabras para dar mayor énfasis a un segmento de la oración, generar mayor fluidez y ritmo sin afectar a la construcción gramatical de la misma. Por ejemplo, quiero un abrazo, que se omitiría el él. Quedaría quiere un abrazo y no él quiere un abrazo. Ya. Ahora vamos a hablar sobre asindetón. El asindetón es la figura literaria que omite las confusiones y nexos de las oraciones, frases o enunciados, a fin de generar mayor dinamismo y movilidad a la expresión. Por ejemplo, pienso en ti, en tu sonrisa, tu mirada y los besos sabor a chocolate. Ahora vamos a hablar sobre anáfora, que consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras a principio de un verso o una frase. Por ejemplo, aquí todo se sabe, aquí no hay secretos. Ahora vamos a hablar sobre el retruécano. El retruécano o conmutación es una figura literaria que se caracteriza por la repetición de una oración o frase en sentido contrario y por la reorganización de los elementos. Ejemplo, no hay camino para la paz es el camino. Ahora vamos a hablar sobre la enumeración. Consiste en la acumulación o suma de elementos lingüísticos, ya sea por yuxtaposición o por medio de confusiones. Por ejemplo, la sala era un caos. Ahora vamos a hablar sobre la figura literaria o figura retórica hiperbatón. Esta es a la que se altera el orden convencional de las palabras por razón, puede ser expresiva. Entonces, un ejemplo podría ser, si mal no recuerdo, el epíteto, que es el adjetivo que se emplea para atribuirle una cualidad al sustantivo que acompaña. Ejemplo, rudo camino. Ahora vamos a hablar sobre el encabalgamiento, que es una figura retórica que consiste en no terminar las frases al final del verso, sino en el siguiente. Van a caballo, entre dos versos, así. Entonces, la parte de la frase que queda en el verso que le corresponde es el encabalgante y la parte que pasa al verso siguiente es el encabalgado. Por ejemplo, bien como la nudosa. Muchas gracias.